doctor. Bueno, yo hice algo de introducción de lo La oí, que la oí. algunos juristas dicen que el habeas corpus a Jorge Glass no debió haberse presentado en Manglar Alto porque se sabía dónde estaba detenido Jorge Glass, que era en Cotopaxi, que no entienden por qué un juez de Manglar Alto fue el que dio el habeas corpus cuando eso tiene que ser un juez penitenciario. Doctor, usted como jurista sería bueno que nos dé luces en realidad de lo que nos dicen algunos y que confunden a la opinión y que también hay una especie de eco por parte de los medios de comunicación para buscar pues que se revoque el habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Mire, el tema, en realidad el tema es claro y sencillo. Estoy tratando, perdóneme, para hacer un último intento por la computadora, pero no funciona esto. Pero está bien ahí, doctor. Nosotros no tenemos A ver, problema. Tenemos buena no calidad tienen de problema, señal. ustedes tienen buena, ya. Entonces, de todas maneras, tengo ya un artículo en la computadora que lo menciono en el momento oportuno. Ujú. La, la regla es que Sí, la lo estoy viendo, lo acción de escuchamos. habeas corpus, a ver, lo primero que hay que tener claro es que es la acción de habeas corpus. Ujú. Y segundo, para ir inmediatamente, esto ya lo hemos explicado, voy a ser muy breve, los juristas que opinen lo contrario están haciendo uso de su libertad de expresión, aunque estén equivocados, y voy a demostrar que están equivocados. Y una cosa es estar equivocado, otra cosa es ignorar, de manera que ser ignorante en una materia. Y una tercera cosa es mala fe y distorsión, ¿de acuerdo? Porque son distintos supuestos. Entonces, la regla general es que el habeas corpus tiene que interponerse el lugar donde está detenido la persona que lo propone. Aló, ¿qué pasó? Salimos, ¿qué tal lío, oiga? ¿Qué pasó? Aló, ¿me oyen? Sí, doctor, lo escuchamos claramente. Ah, ya, es que yo no los veo a ustedes. ¿Qué pasó con la pantalla? No sé. Es la A primera ver, vez que me déjenos en sale tan pantalla, mi dificultosa estimado la Pablo. comunicación. Déjenos en pantalla para que podamos Claro, tener para esa verlos yo y saber que me retroalimentación. están escuchando. Claro, y saber que me están escuchando. Por supuesto. Pero hay una alternativa a Ujú. esa que es el lugar donde está detenido la persona, que es la del domicilio de quien propone la acción. Y esto es tan claro como sencillo. Quien propone la acción es la señora, no tengo aquí el nombre a la mano, que propone la acción. Ella tiene, ahí se aplica el lugar del domicilio de quien propone la acción. Y ella tiene su domicilio en Manglar Alto. Si es así de sencillo. Yo he revisado ya, tuve que hacerlo ayer a la madrugada, el escrito de apelación es una cuestión totalmente elemental. ¿Por qué? Porque el habeas corpus protege también los derechos conexos. Esto es fundamental tenerlo claro. No solo la libertad, no tiene que ver con la sentencia dictada. La sentencia dictada estaba bien, esa sentencia, digamos bien en la parte formal, no en el fondo, porque no era una sentencia justa, pero ¿qué es lo que ocurre? El habeas corpus no tiene nada que ver con esa sentencia. El señor Jorge Glass había cumplido más del 40% del tiempo de su condena y eso lo ponía en situación de prelibertad. ¿Y qué es? En la apelación se dice que no tenía derecho y que no hay domicilio. Yo me voy a permitir tal vez desviar un segundo la cara, Siga la nomás, doctor. cabeza, leer el artículo correspondiente de la disposición transitoria del COIP, porque esto es fundamental y esto es regla general que se aplica inveteradamente en el Ecuador, inveteradamente en el tiempo. Mire, a ver, los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose, procesos penales, que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código, se refiere al COIP, Ujú. entre en vigencia este código, seguirán sustanciándose de acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta su conclusión. No tengo que leer mal. Y después la disposición transitoria tercera reitera y dice, las personas
escúcheseme bien, las personas privadas de libertad que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código, seguirán sustanciándose conforme a la ejecución de penas y demás normas vigentes al tiempo de su inicio. Doctor, así de sencillo. Pero esperen, perdónenme un ratito, le ruego que termine esta idea, plantea todas las preguntas que tenga, ¿de acuerdo? Sí, está bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? En la apelación se dice que esto no es aplicable, que se deben aplicar las reglas del COIP, cuando el mismo COIP al final tiene estas disposiciones transitorias, primera y tercera, que en lo pertinente acabo de leer. Entonces, ese absurdo de decir algo que en la ley no existe. Este es un recurso de jueces corruptos y jueces ineptos que con frecuencia se da, y de abogados, porque dicen, eso no está, pero está escrito en la ley. ¿Cómo decir que no está escrito lo que está escrito ahí? Entonces pretenden que se aplique el COIP. No, a Jorge Glass lo ampara y se aplica, lo ampara jurídicamente y se aplica el Código de Procedimiento Penal de 1983, creo, y el Código Penal, no el COIP, porque cuando se inició el juicio contra él, a esas eran las reglas vigentes. Eso es así de sencillo. Ahí está explicado perfectamente lo de la competencia territorial y lo de la ley aplicable, pero la apelación se sustenta en esos dos aspectos nada más. Y dice que la ley aplicable es el COIP, pero sin ni siquiera hacer ninguna mención a fundamentos de derecho, a fundamentos de lógica. Eso es lo esencial a propósito de la apelación. Doctor, ¿cómo interpretan algunos analistas jurídicos que son constitucionalistas, como el señor Quintana, el señor Rafael Ollarte y el señor Ramiro García, la ley? Pues, porque lo que usted nos está leyendo es lo que dice la ley, pero ellos ¿cómo es que argumentan para decir que tiene que revocarse, que se puede revocar? Se argumenta por interés directo. Claro que la Corte Provincial de Santa Elena lo podría revocar, pero ahí viene algo fundamental que conviene explicarlo. No es que lo tenga que revocar porque lo que dice fulano, sutano o mengano, por interés, por desafecto a Jorge Glass o por cualquier otra razón, o por que tiene la Corte, lo puede revocar, o la Corte tiene dos opciones: o declara con lugar la apelación y procede a revocar, o declara sin lugar la apelación. Pero los fundamentos para haber planteado esa apelación son absolutamente inválidos. Jurídicamente no tiene, porque dice que la ley no existe, quieren aplicar una ley que no es aplicable, y dicen, olvidan que el domicilio del actor, la señora que tiene domicilio en Manglaralte, plantea que está la acción, ese era el juez, el competente. Pero ¿qué ocurre además? Dicen que no, que todo el mundo sabía dónde estaba Glass. ¿Usted sabía dónde estaba Jorge Glass? Usted, que es un periodista bien informado. Yo no sabía. Bueno, y además con las revueltas, claro, que se daban en las cárceles, los trasladaban a los presos a otros lados. En abril, y hay la constancia y la declaración del SNAI, que en abril, el día de la revuelta, había sido evacuado. Y no se sabe si regresó a la misma, cuándo regresó o no regresó, etcétera, no se sabía. Y así se sepa, claro, la duda. Claro que se puede hacer infinidad de averiguaciones, pero ¿cuánto le tardan? La ley dice además, la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice claramente que tiene que ser un procedimiento rápido y sencillo. El problema estriba hoy por hoy en la presión inadmisible, absurda, dirigida que le están metiendo a los jueces de la Corte provinciales de Santa Elena. Porque con toda esta especie de campaña o mini campaña de ciertos pelafustanes y todos estos que fungen de escritores que no tienen idea de qué hablan, que no tienen idea desde cuándo existe el habeas corpus, ni cuál es la garantía del habeas corpus, que en este caso concreto está garantizando derechos conexos,
de quien está cumpliendo una condena, que ya tenía derecho a la prelibertad, que ha sido objeto de angustias, de amenazas, que es una especie de tortura, de 70 amenazas de muerte. ¿Qué más quería? Que lo quieren ver muerto a Jorge Glass. Pero obviamente toda esa gente que sí sigue a Jorge Glass, todos esos simpatizantes de Jorge Glass, todo ese pueblo que lo apoya y que lo ha estado recibiendo cuando salía de ese centro de detención, no tiene pues medios, no tiene sistemas a su favor, no tiene juristas que estén opinando por ellos, no tienen periodistas que estén asalariados, etcétera. Entonces, la presión, esto debería tener absoluta independencia. Se está atentando abiertamente contra la independencia de los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena. No se les deja en paz para que puedan ellos serenamente resolver el caso en justicia, porque tienen que resolver el caso en justicia, no porque lo que diga un abogado de aquí, otro abogado de allá y un tercero de acullá, ni por lo que diga un periodista que no tiene idea de lo que habla, sino porque lo que conste del proceso, el expediente procesal y los derechos que ahí se fundamentan y se demuestran y se argumentan. Eso es todo, es aplicar la Constitución y la ley. Y mire que la ley prevé inclusive, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional prevé inclusive que Jorge Glass pueda plantear una acción de daños y perjuicios. Una acción de daños y perjuicios para quienes estén desconociendo y violando sus derechos constitucionales. Porque aquí están en juego los derechos constitucionales. Yo señalaba en una entrevista anterior que en una entrevista anterior que estos son derechos constitucionales conexos. Mire, conexos. Artículo 45 de la ley. Yo hablo con la ley a la mano. Observarán las siguientes reglas, se refiere a los jueces, ¿no? Cuando se hubiera incurrido en vicios de procedimiento en la privación de la libertad, procede el habeas corpus. El proceso será ágil y sencillo. Entonces, las reglas aplicables son un montón. 43. Artículo 43, si me permite, lo leo rápidamente la primera parte. La acción de habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos. El habeas corpus no solo es para la vida y la libertad luego, sino la vida, la libertad, la integridad física y otros derechos conexos. En esos derechos conexos están la salud, la tranquilidad mental, la paz, etcétera, etcétera, que se han violado a Jorge Glass a partir de que tenía derecho cumplido el 40% de su pena, tenía derecho a la prelibertad, a partir de que ha sido 70 veces amenazado con su vida, a partir de que ha sido 25 veces movido de centros de detención. Entonces hay que andar persiguiendo, haciendo una investigación que le lleve semanas, y cuando termina la investigación ya lo cambiaron de donde lo encontraba. Esto es simplemente absurdo. Yo doctor, la verdad, respeto las opiniones ajenas, pero... Sí. Perdón que lo interrumpa, pero usted tocó un tema muy importante, que es esa independencia que tienen que tener los jueces. Y es de pronto esa independencia que tuvo el juez Moscoso, quien ha sido suspendido por 90 días por negligencia. ¿Usted realmente considera que este es un actuar propio o es un actuar que viene acechado por la presión mediática que ha existido? Verá, es muy buena la pregunta, porque la independencia tiene que ser también respecto de los superiores. La independencia del juez, la independencia del juzgador no es solamente hacia afuera, hacia otras funciones del Estado, hacia otras personas, sino ante el superior, porque el superior va a conocer. ¿La apelación en qué consiste? Es un recurso. La doctrina lo denomina un recurso vertical porque sube en grado al órgano, sube en grado al órgano jurisdiccional superior, que en este caso es la corte provincial.
Es una coincidencia, sí, pero la sanción que le han impuesto a ese juez no es por el caso de Jorge Glass, porque todavía no se ha pronunciado la Corte, es sobre otro caso. Y es, por eso digo, es una coincidencia, ¿verdad? Pero esos jueces, hoy por hoy, están sujetos a una tremenda presión, porque sea lo que fuere que resolvieren, va a haber un sector que está plenamente a favor, con o sin razón, y va a haber un sector que esté posiblemente en contra. Entonces los jueces, los herederos de un fallo son quienes lo firman, los principales herederos. Si quieren pasar a la historia como jueces independientes, como abogados que tratan de ser probos, que tratan de hacer justicia, porque puede haber errores, ¿verdad? De errores de buena fe, que tratan de cumplir con los mandatos de una justicia expedita, de una justicia imparcial y oportuna, tienen ahora la oportunidad para dejar constancia de que están actuando inspirados por estos principios, sin hacer caso a lo que unos periodistas digan, porque no es que es la prensa total ni general. Aquí hay infinidad de medios con los que yo he estado conversando en estos días, que están en una línea totalmente imparcial, pero como ustedes han mencionado nombres y personas que están totalmente parcializados. No se puede manejar un país inspirados en el odio. Y esto es lo que... ¿Y el odio a qué? El odio a quienes gozan de mayor credibilidad en la población. Entonces, a quienes gozan de un respaldo que está a la vista. Eso es todo. Entonces, no podemos movernos por acciones negativas, por el odio, por el desafecto. El juez tiene que ser básicamente imparcial. Olvidarse todo lo que han dicho todas las personas, inclusive no tomar en cuenta lo que yo estoy diciendo ahora mismo, para resolver absolutamente en derecho, apegados a la ley y a lo que conste del proceso. Y la apelación, como yo le he dicho, lo que menos puede ser es limitada e insuficiente. Además de que el SNAI ya admite varios de los hechos por los que reclama en la apelación. ¿Sí me explico? Doctor. Y el procurador interviene en este estado. Pero solo cabe preguntarle al procurador por qué no intervino y no apeló en el habeas corpus preventivo de Isaías. ¿Por qué no dijo una palabra cuando le dieron el recurso de revisión a Isaías en la Corte Nacional después de 10 años? Un recurso de revisión absolutamente ilegal. ¿Por qué no mandó un delegado ahora que quieren mandar gente al exterior y le reclaman al canciller por el asilo político, el refugio a Rafael Correa en Bélgica? ¿Por qué no reclamaron algo cuando en la audiencia que se dio en el ICI estaban presos los hermanos Isaías? No mandaron, pero ni siquiera un delegado a que vea lo que pasa. ¿Por qué ahí sí no? Y bueno, así, tan doctor, sencillo eso, que demandan por $2.000 millones al Estado. Vamos a ver qué hacen ahí, pues, estas autoridades. Bueno, sin duda, ese es un tema político. Pero, doctor, una pregunta. Vámonos al supuesto no consentido de que Jorge Glass regrese a la cárcel. Y ya lo dijo usted, él tenía derecho a una prelibertad porque ha cumplido el 60% de su condena. ¿Cuál sería el otro recurso que podría interponer Jorge Glass para obtener su libertad? No, bueno, aquí ya está interpuesto el recurso de apelación. Yo no tengo el proceso en detalle y para dar una respuesta seria tendría que tener el proceso, haber estudiado el proceso en detalle. La apelación sí la revisé porque íbamos a tener esta entrevista y es muy rápida, muy sencilla. El proceso es voluminoso. En recursos procesales ahí normales, recursos procesales corrientes, ya no habría, porque tiene una sentencia ejecutoriada de la Corte Nacional, pero que también, bueno, analizar esa sentencia sería otra barbaridad, ¿no? Yo tengo procesos en la Corte Nacional a los 20 años. A los 20 años se pronuncia en un juicio, pero además violando la ley de una manera descarada. Y en la Corte Constitucional se ha dado otra cosa. Violan principios procesales, pero que son realmente mantenidos en todo el mundo occidental a través de siglos, como es el principio de la preclusión. Entonces, alguien decía también, para ser imparcial, un juez tiene que tener mucho dinero en el bolsillo. Y otro autor decía, el juez que no tiene resueltos sus problemas económicos inmediatos,
sujeto de la más leve tentación. Y finalmente un tercero decía, si acaso debe el juez violar violar la ley con la vara de la justicia, que sea por la misericordia y no por la dádiva. Y aquí agrego yo, y tampoco por el temor político, la presión política o la presión de cierto sector del periodismo. Básicamente es eso. Doctor, finalmente, si apela el SNAI, en este caso, el día que se le dio el habeas corpus a Jorge Glass, que ya apeló, Sí. ¿no estaría incurriendo en un fraude procesal que tal vez se están retractando? ¿No hay esa figura tal vez aquí? La figura, por supuesto que la hay. El fraude procesal existe como figura y es un delito. Y el más grave fraude procesal es en que el juez participa del fraude procesal. Pero en este caso no veo que haya ninguna posibilidad de fraude procesal. Porque teóricamente el fraude procesal es el engaño al juez. Cuando se habla de más grave el fraude procesal es la estafa al juez. El juez es juez y tiene que atenerse a lo que está en el proceso y, por supuesto, a lo que ordena la ley. Por eso es que hay en una figura, algunos autores hablan de que lo que no está en el proceso no está en el mundo. No está en el mundo de ese proceso. Pero aquí no veo fraude procesal. Fraude procesal habría si se hubiese engañado al juez. Y no veo engaño de ninguna parte. O sea, por parte del SNAI no hay Lo que sí veo, claro, lo que veo es una ausencia total de fundamento jurídico para la apelación que ha planteado el SNAI. Eso sí está. Y la de la Procuraduría, sí, que se dice que la ha planteado, no la he visto. No la he podido revisar. Pero debe ser una mamarrachada más o menos en la misma línea, ¿no? Bueno, lo que nos sorprende es el linchamiento mediático que se ha dado a ese juez. Prácticamente le han ido a escarbar hasta la partida de nacimiento, Claro. su vida personal, Claro. qué hace, quién es él, solamente porque dio un recurso que podría haberlo dado cualquier juez. Y además Jorge Glass tenía unas medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente, y todo eso que se ha hecho y lo que deberían responder algún rato, sino que es un montón de gente, es por la interferencia en la justicia, pues. Porque lo que hay que tener claro es que la interferencia en la justicia y la independencia de la justicia no se ven afectadas solamente por lo que otros funcionarios u otros representantes de otras funciones del Estado digan, ¿me explico? Sino también por la presión, obviamente. Y así hay algunos periodistas que no quieren ley, que quieren que no haya ley de comunicaciones, quieren estar exonerados de toda ley para traficar con la noticia. La obligación del periodista, la responsabilidad del periodista es tremenda, porque debe ser veraz cuando informa, debe ser serio, debe ser objetivo, no distorsionar los hechos sobre los que informa. Y cuando forma, porque también forma la opinión pública, justamente con su información seria y veraz, hay gente que le cree a ciertos periodistas, que se identifica con los periodistas, y hemos tenido a través de la historia unos periodistas estupendos. Me acuerdo haber leído a Efraín Pérez Castro en El Universo, a Leopoldo Benítez Vinuesa, a Alejandro Carrión, que escribía en El Comercio, en los diarios de Quito. Hemos tenido periodistas célebres internacionalmente, con unos artículos reconocidos a nivel mundial. Y ahora tenemos unos asalariados, unos 4 pelafustanes, que andan por ahí por paga. Recordemos lo que decía Sor Juana Inés de la Cruz. No se sabe quién peca más, si quien peca por la paga o quien paga por pecar. Y en esos están recibiendo la paga a algunos disque periodistas pelafustanes que no están haciendo honor a la profesión que dicen entender. Y hay por ahí también un fulano que funge de periodista, universidad de garaje. No sabe ni castellano y quiere pretender ser periodista y ser fiscalizador. Ya sabe que me refiero a la basura esa de Villavicencio, ¿no? Doctor, ¿usted cree que los medios le han hecho daño a este país? Muchísimo daño, muchísimo daño. Así como también nos han guiado mucho, depende de parte de quién. Así como han hecho daño, nos han beneficiado muchísimos periodistas.
Pero eso es que el público no tiene la preparación, no tiene la formación en un momento dado. La gran mayoría del público, no se diga la gente joven, menos los que se jactan de su ignorancia, no tiene la suficiente formación, los suficientes estudios para analizar y distinguir, para ver con objetividad cuándo hay deformación de la realidad y cuándo hay un comentario válido respecto de la realidad. Pero hay una cosa, que esto es muy importante, que buena, oiga, estoy realmente, no obstante el incidente original que no me permitía conectarme, voy tomando gusto a esta entrevista, porque esto me permite señalar a mí otra cosa. No hay pueblos subdesarrollados, hay pueblos subeducados. Primero tenemos que elevar el nivel de educación, de conocimiento. Pero si en la universidad escriben estudiantes con faltas de ortografía, no digamos pues de sintaxis. Yo he dado 38 años clase en la Universidad Católica de Guayaquil, por eso lo digo, no estoy especulando. Veo sentencias con faltas de ortografía, no digamos de sintaxis. Creen que rellenar páginas de páginas y copiar artículos de artículos, aunque no vengan al caso concreto, eso ya cumple el requisito. No, tenemos que prepararnos, y ese es el esfuerzo. Tenemos que preparar a nuestra juventud para que tenga, pero no obstante, y esto se discutía cuando se daba el voto al analfabeto, mire la trascendencia, y el analfabeto decide en las elecciones. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa que es importante, y que es importante para que lo tengan claro todos los ecuatorianos, porque puede ser analfabeto, pero el analfabeto, cuando se le dio el voto, ahora tiene que el político preocuparse de los analfabetos. Y el analfabeto sí siente, aunque no sea un letrado, siente cuando tiene trabajo, siente cuando las cosas están más caras, siente cómo vive su entorno. No tiene que ser un ilustrado para que sienta estos aspectos tan trascendentes en la vida de una comunidad. Entonces, todo eso es materia de preocupación. Pero ¿qué se ha hecho en educación? ¿Qué se hace en educación? A ese proyecto Yachay que lo venían a estudiar del exterior. Yo, como embajador, coordiné algunas visitas a ese proyecto. Del exterior lo pedían el esquema. Ya lo desbarataron. Ahí está, claro, la plata tirada a la basura. Pero no es cuestión tampoco de que cambie un gobierno y todo tiene que empezar de nuevo, pues. En la inercia del Estado hay cosas que tienen que continuar desarrollándose. Y no se justifica un gobierno que dedique el 90% de su accionar a odiar y criticar al anterior. ¿Dónde estamos? Eso es absolutamente incivilizado. Incivilizado. Claro, y doctor, y mucha gente que está en el gobierno, cercana a este gobierno, son voceros o ruidosos del gobierno, que creen que se han dedicado a sacar cuenta, a ver, si invirtieron 500 millones de dólares, a ver, ¿cuánto me cuesta cada estudiante? Como que en la educación el fruto tiene que ser económico. Me parece que es descabellado lo que piensan estos señores. Y otra pregunta ya para cerrar esta entrevista. Pero doctor. un ratito antes que pase a la otra pregunta, porque tiene que ver directamente con esto, que es una frase de Velasco Ibarra. No tengo que decir aquí ni explicar la figura que fue Velasco Ibarra, pero dijo una frase un día: ¿de qué sirve? Y esto es importante que se oiga, y pasamos enseguida a la próxima pregunta. Velasco Ibarra es trascendente en la historia de la República, ¿verdad? ¿De qué sirve una moneda sana con un pueblo enfermo? Mire la profundidad de esa frase. Por supuesto. Es como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tenemos recursos afuera y acá la gente se muere de hambre. Finalmente, doctor, me gustaría que sea concreta esta respuesta. ¿Qué piensa usted del caso de la pelea que hay entre Fidel Egas y el presidente de la República? Bueno, es lamentable, es deplorable. Yo creo, pues ahí, objetivamente, totalmente objetivamente, que cuando hizo el presidente esa afirmación, fue un impronto, por decirlo de alguna manera. Primero, porque hay un hecho que hay que reconocerlo. Puede haber gente que le tenga simpatía a Fidel Egas, puede haber gente que le tenga antipatía a Fidel Egas.
Pero el Banco del Pichincha hizo una donación de 15 millones de dólares para la pandemia y para las vacunas. Entonces, eso hay que reconocerlo. Pues no es que fue una responsabilidad tremenda para con la sociedad ecuatoriana, y yo no sé de otros bancos que hayan hecho semejante esfuerzo. 15 millones de dólares regalados al Estado ecuatoriano para la lucha contra la pandemia. Primero. Segundo, todo el mundo conoce, pues más o menos, digo todo el mundo bien informado, pues porque no necesariamente todas las personas tenemos el mismo nivel de información, que es pues un empresario exitoso de mucho tiempo y que tiene un nivel alto. ¿Cuánto pague Fidel Negas de impuestos? No lo sé. Podría averiguarse entrando él o sus compañías a la página, creo que del SRI, pero tal vez lo que cabe ahí decirlo, y en términos generales, que viene de una cita bíblica. No es que quiero hacer gala de conocer la Biblia, ni mucho menos, pero sí recomiendo leer el Eclesiastés, que es de una profundidad tremenda y de una actualidad tremenda. Pero esa cita bíblica de quien esté libre de culpa, eche la primera piedra, ¿verdad? Y entonces en eso hay que tener cuidado. Si el presidente de la República está perfectamente al día en sus impuestos, hay un informe de Contraloría sobre lo de Pandora y todas estas vainas que no sé cuán válido sea ese informe, 3 páginas. Si está él perfectamente nítido, perfecto, que acuse a todo el mundo. Pero quien esté libre de culpa, y sobre todo en materia tributaria, que eche la primera piedra. Claro, cuando se trataba de echar la primera piedra con Manuel, y esto se planteó, no quedó nadie a echar la primera piedra, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por este diálogo que hemos mantenido aquí en este espacio de entrevista. Estaremos hablando más adelante de otros temas. Así espero, porque realmente la entrevista con ustedes y con usted particularmente son muy, muy interesantes, son sencillas en un lenguaje que llega a la audiencia. Yo me siento muy satisfecho. Lamento que al principio tuve yo este impasse porque tengo una deficiencia tecnológica que no es de mi generación en dominar estos aparatos, pero finalmente pude conectarme. Mil gracias a ustedes, a su audiencia por la paciencia y espero vernos pronto. Un abrazo. Gracias.